Hola a todos, comenzamos el curso María en los Evangelios. Como anuncié por las redes, este curso tiene un doble objetivo. El primero, tener un encuentro profundo y un conocimiento más intenso de la palabra de Dios. Y a partir de ese encuentro y conocimiento, celebrar el mes de María en el marco del Año Mariano Internacional con un crecimiento en nuestra vida cristiana, siendo mejores discípulos y misioneros. Con estas intenciones les cuento que estos encuentros que haremos de María y los Evangelios tendrán como fundamento textos bíblicos de los Evangelios y uno de los Hechos de los Apóstoles que nos hablan de María, de su camino de fe, de su camino de disponibilidad en colaborar con la obra salvadora de Jesús y su presencia en los comienzos de la Iglesia y por lo tanto su presencia en nuestra vida cristiana como creyentes del siglo XXI. ¿Cuál es la clave con la que vamos a leer y rezar estas palabras de Dios que nos acompañarán? La primera clave es escuchar la palabra y trabajarla interiormente para completar nuestra propia visión de Dios y del Dios de la Biblia. Una mirada que anima al compromiso, pero también al compromiso de apertura hacia los demás. La segunda clave es una lectura creyente, orientada a fortalecer la fe que mueve tu vida. Y eso te lleva a una apertura hacia la conversión, a un cambio, a un crecimiento como cristiano. Le pedimos entonces a María, la Santísima Virgen, el Inmaculado Corazón de María, que ella, la mujer abierta al Espíritu Santo, nos abra también a nosotros a ese Espíritu que hoy, a través de la palabra de Dios, nos quiere decir algo. Y la primera palabra que vamos a leer y a meditar de la Santísima Virgen es el anuncio del ángel a María que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38. Evangelio según San Lucas 1 del 26 al 38, el anuncio del nacimiento de Jesús, que tantas veces lo hacemos en la liturgia, tantas veces lo leemos en nuestras catequesis. Léelo con tranquilidad. Yo ahora lo voy a comentar y te voy a ayudar a entenderlo más y mejor y a sacar de ello un provecho espiritual. Hacer lo que se llama una lección divina y una reflexión bíblica que nos ayude en la vida de fe. ¿Qué pretendo con este pasaje que te presento? Lucas 1 del 26 al 38. Primero, profundizar en el conocimiento cordial del cristiano, vos y yo, como la Virgen que tiene oídos de discípulo. El segundo de los objetivos es mostrarte, presentarte a María como la verdadera oyente que supo escuchar y acoger la palabra de Dios. Y el tercer objetivo es descubrir nuestra condición de oyentes privilegiados de la palabra de Dios. El resumen de este bellísimo relato donde el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que será la madre del Salvador y ella no comprende pero recibe con fe ese anuncio es el final, que incluso lo rezamos en el Ángelus. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Empezamos mirando nuestra vida, la vida a la que llega esta palabra de Dios. En tu vida, en mi vida, ¿cuántas veces estamos llenos de apuros, llenos de ruidos? Falta capacidad de escuchar, de hacer silencio, vivimos un tiempo loco. Y uno lee esta palabra y se da cuenta del valor inmenso de la escucha atenta para ganar la fidelidad
a esa palabra que hoy se nos comunica. ¿Sabemos escuchar? ¿Sabemos escuchar a los demás? ¿Qué actitudes faltan para escuchar bien? ¿Nos sentimos nosotros escuchados por otros cuando compartimos nuestras preocupaciones? En el relato de Lucas 1, del 26 al 38, escuchamos que el ángel le dice: para Dios no hay nada imposible. Y esta revelación, para Dios no hay nada imposible, que está en este relato, pero también está en el comienzo de la Biblia y al final de la Biblia, no siempre encontró un eco en el corazón del pueblo de Dios, de los israelitas, ni en nuestro corazón. Sin embargo, esta misma palabra encontró eco en la Virgen, en María, que la recibió. Y porque la escuchó y la recibió, se hizo eco de esa palabra. Gracias al sí de María se puso en marcha la nueva creación. Y entonces, con una mirada atenta, cuando leas este texto, podés hacerte las siguientes preguntas para empezar a comprenderlo. ¿Hay alguna frase de ese relato que me parece más importante y por qué? Segunda pregunta, ¿cómo reacciona la Virgen María ante la palabra que le es anunciada por el ángel Gabriel? Tercera pregunta, ¿qué cambios produce en María la escucha atenta y la acogida de esa palabra de Dios? Volvé a tu vida, vuelvo a mi vida. No solo la Virgen María recibe el anuncio del ángel. Ángel quiere decir mensajero. Y todos en el camino de la vida nos encontramos con mensajeros. Ángeles que nos comunican la palabra de Dios. Nuestros familiares, nuestros catequistas, nuestros curas, nuestras religiosas, tantos laicos y laicas. Acontecimientos que tienen la función de ser ángeles mensajeros de la palabra de Dios. Y aunque no sea exactamente como el acontecimiento que vivió la Virgen María, también nosotros estamos llamados a recibir esos mensajes. Lo importante es saber acogerlos. Entonces podés preguntarte, ¿hay alguna luz en este pasaje del Evangelio de San Lucas que podás aplicar a este momento presente de tu vida? ¿Descubrís en tu vida los ángeles, los mensajeros de Dios que te hayan transmitido la palabra? ¿Acojo la palabra de Dios como dirigida verdaderamente a mí? ¿Qué cambios produjo esa palabra que me fue dirigida a mí, a vos, a nosotros? Y entonces volvemos al texto, volvemos a este texto. El capítulo 1 del 26 al 38. En el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo entonces: ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Esto es palabra de Dios. Expliquemos un poquito este pasaje que se los leí rápido, para que de fruto en tu intimidad volverlo a leer lentamente, con atención.
para que estas explicaciones que te voy a dar te ayuden. Al leer estas páginas es necesario situarlo. Siempre el creyente debe situar el texto en su contexto. Nunca saques de contexto la palabra. Este pasaje está en el Evangelio de la infancia de Jesús, en el primer capítulo del Evangelio según San Lucas. El Evangelio de la infancia de Jesús relata los primeros momentos de la vida de Jesús, pero no los relata meramente históricos, no hace un relato pormenorizado de la historia, sino que lo hace a la luz de simbolismos, de profecías cumplidas del Antiguo Testamento y los momentos reveladores de Dios. No se queda tanto en el detalle, sino en el mensaje de Dios. Lucas va a mostrar cómo en Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. El Evangelio de la infancia de Jesús. Pero también no solamente ubicarlo en ese contexto, sino en el lugar. ¿Qué indicaciones me da el lugar y que me ayudan? En la Biblia como en la vida lo importante son los acontecimientos, pero los lugares añaden siempre algo muy especial. Por ejemplo, para el pueblo judío el templo era sagrado. Si te acordás, Zacarías recibe el anuncio del ángel que iba a ser papá a pesar de su vejez. Zacarías, papá de Juan, en el templo, en el lugar sagrado, el lugar donde Dios hablaba al pueblo judío, el lugar sagrado. Pero María, en cambio, recibe la palabra de Dios en un pueblito de la periferia, no en el templo, en un pueblo insignificante, en Nazaret de Galilea. Nazaret era una aldea del fin del mundo, como dije, de la periferia de Israel. A tal punto que en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 7, dice el texto: indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. No era nada. ¿Dónde habla Dios? ¿Dónde se le hace presente Dios? En un pueblito de la periferia, en lo pequeñito, en lo no sagrado. La palabra se hace carne donde parece que nada tiene valor ni sentido. El lugar. Vamos a los personajes. En este relato de la Anunciación hay tres personajes: el ángel, María y el Espíritu Santo. El ángel, ya te dije, el ángel quiere decir mensajero, pero este ángel es Gabriel, uno de los ángeles de la corte más cercana a Dios. En el Antiguo Testamento Gabriel ya se había aparecido. El nombre Gabriel significa Dios es mi fuerza. Es el mismo ángel que en el Antiguo Testamento le habló a Daniel para revelarle la profecía de las 70 semanas, la venida salvadora de Dios. Ahora es enviado primero a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan Bautista y después a María para anunciar el nacimiento de Jesús. Lucas no duda en la realidad de enviar mensajeros de la palabra de Dios. Pero todavía más, no solo el mensajero comunica, sino que se produce un vínculo muy fuerte de ese mensajero de la palabra, de ese ángel, con quien recibe la voluntad de Dios. Hay un vínculo fuerte, ángel, palabra y experiencia de Dios en quien la recibe. María, que tiene varios significados: María, Miriam, Mariam. Es un nombre que es muy semita, es muy del pueblo de Israel. Pero específicamente en el Evangelio María puede significar señora o princesa. Lucas la refiere como la joven virgen elegida por Dios, y a esta virgen el ángel la saluda con un saludo muy significativo: alégrate, que algunas traducciones dicen Dios te salve o salve. Y a continuación de ese saludo, de esa comunicación de la alegría, de la elección divina, el ángel le desgrana todos los dones con el cual Dios bendice
a María. Le dice al modo de letanía, llena de gracia. Presta atención. En el Evangelio nunca se dice de nadie que es lleno, pleno, repleto de gracia. Ahí está bíblicamente mostrando la inmaculada concepción de la Virgen. Y luego el Señor está contigo, el Señor te acompaña, tenés el favor de Dios. Dios te ha concedido un favor. Darás a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús, que quiere decir Dios salva, el Mesías, el Salvador. Por eso el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ven como el ángel le desgrana todas las bendiciones de Dios. Todas estas expresiones nos hablan de la grandeza de María, pero ¿por qué? ¿Porque es importante? ¿Porque es superior? No. Porque escucha atenta y fielmente la palabra de Dios y la acoge. He aquí la esclava del Señor. Y el tercer personaje, el Espíritu Santo que en el relato nos testimonia la presencia, la acción y el poder de Dios. María muestra distintas actitudes que nos van transmitiendo su camino de fe. Al comienzo del relato está perpleja y con asombro. María se siente confundida por el saludo. Son demasiadas impresiones para una muchachita simple, consagrada al Señor, aunque tiene la sensibilidad de estar esperando al Mesías. Y por todo eso también la segunda actitud muy importante es la libertad de espíritu y la madurez humana para preguntarse ¿por qué? ¿Qué me pide Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo será esto si yo soy virgen? Si yo no tuve ni tengo relaciones con ningún hombre. Escucha atenta y acogida de la palabra de Dios. Esto es lo definitivo. Esto es lo más importante. No solo escucha con atención intelectualmente, escucha con atención y con disponibilidad. Acoge esa palabra. En ella se cumple el texto de Isaías en el capítulo 50, donde dice, mi Señor me ha dado lengua de discípulo y oído de discípulo. María escucha con oído de discípulo. Esto Dios me lo pide, me lo manda a mí. Y esa escucha se convierte en disponibilidad total. Hágase en mí según tu palabra. Y entonces aquí nos encontramos con preguntas que a nosotros nos ayudan. ¿Cuántas veces nos quedamos nosotros en la superficie? En vez de escuchar, oímos. Pasamos a la ligera. Y entonces lo consideramos como un relato del pasado, como algo histórico que sucedió. Y no vemos que la palabra también toca nuestra piel. Así como María recibió el anuncio del ángel, también el ángel a nosotros entra en nuestra presencia y nos dice, alégrate, el Señor está contigo. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces nosotros como María debemos escuchar atentamente, interiorizar eso que nos dice la palabra. Y aunque como ella no comprendamos, tenemos que también aceptarlo. María no entendió todo, pero se daba cuenta que Dios la estaba eligiendo para algo grande. Entonces, como María de Nazaret, podemos ir al encuentro de la palabra y decir, he aquí el servidor del Señor, hágase en mí tu palabra. He aquí el servidor del Señor, hágase en mí tu palabra. ¿Cuántas veces nosotros podemos
tener algunos de los sentimientos de María, la perplejidad, pero no estamos en condiciones de dar el paso porque nos falta la libertad de espíritu que María tuvo y la madurez de espíritu. Volvé a tomar este pasaje de la infancia de Jesús, del anuncio del ángel, léelos y deja que el ángel que le habló a María te hable a vos en tu corazón. Que Dios te bendiga y la Virgen te guarden, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.